ellos, los discípulos, respondieron a Jesús la opinión que las personas tenían de él fuera de su círculo personal, de sus discípulos. Entonces ellos les respondieron a Jesús. Algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías o eres alguno de los profetas de la antigüedad. Pero Jesucristo igualmente le formula a ellos la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesucristo tenía el interés de saber lo que pensaban los discípulos de él. Él quería entender la opinión de ellos, no meramente la opinión que tenían las personas de fuera o fuera de su círculo respecto a su persona. Él estaba interesado en comprender cuál era la convicción que tenían los discípulos de él. Las personas de fuera tenían una opinión de Cristo diversa. Incluso los fariseos decían que él era hijo de Belcebú o que echaba fuera los demonios en el nombre de Belcebú. Las personas de fuera tenían una opinión referente a Cristo, pero él estaba interesado en saber cuál era la opinión que tenían ellos de él mismo. Él quería entender, él quería saber si los discípulos realmente le conocían. Él quería o estaba interesado de saber la profundidad del conocimiento de los discípulos referente a su persona. Porque muchas veces nosotros podemos andar con Cristo o estar en Cristo o en la congregación y no conocer a profundidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta que dentro de la congregación, dentro del reino, hay personas que dicen seguir a Jesús o ser discípulos de Cristo, pero realmente no tienen una convicción clara referente a Cristo? Realmente no tienen una profundidad en el conocimiento referente a Jesucristo. Cuando la persona mengua en su vida espiritual, cuando la persona es vencida por este mundo o es vencida por la circunstancia de esta vida, o abandona su fe, o abandona su congregación, o abandona sus principios, entendemos que esta persona no conoce a Cristo a profundidad. Judas andaba con Cristo, era parte del equipo de Cristo, pero él no tenía una noción clara, una comprensión profunda referente a quién era Jesucristo. ¿Por qué? Porque traicionó al Señor Jesús y su mentalidad no estaba básicamente en la perspectiva del reino de Cristo. Su mentalidad no estaba adherida a la mentalidad de Cristo, a la visión que tenía Cristo referente a este mundo y a las personas de este mundo. Por esta razón, Jesucristo quería entender, quería saber cuál era la profundidad, la longitud, la anchura del conocimiento de los discípulos referente a su persona. Amén. Por esto les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La palabra del Señor nos dice en el versículo 16 que Pedro respondió a la pregunta de Cristo. Si pueden notar, en el versículo 14, los discípulos respondieron en base a la información que habían recibido de las personas. Ellos no respondieron por una convicción propia. Ellos no respondieron por un conocimiento que habían recibido del Espíritu Santo. Ellos respondieron a la pregunta de Cristo conforme a lo que las personas decían de Jesús. Muchas veces nosotros respondemos a las preguntas del Señor en su palabra en base a lo que otras personas dicen de Cristo, a lo que otras personas dicen de Dios, a lo que otras personas dicen del Evangelio. Muchas veces tenemos un conocimiento en base a las informaciones o malas informaciones que otros dan
de Cristo. Por esto es importante poder entender que como cristiano debemos tener un conocimiento claro referente a Cristo, porque esto es lo que nos hace estar en pie. Amén. Por tanto, ellos respondieron conforme a lo que las personas decían, pero Pedro no respondió en base a la información que las personas de fuera daban de Jesús, sino que él esperó una revelación directa, una palabra directa de Dios. Pedro el impulsivo, Pedro el que no tenía control para sus emociones, fue diferente a los demás discípulos. Él esperó una información, una revelación que viniese directamente de Dios. Me parece ver que Pedro no estaba o no respondió en el grupo o primer grupo de discípulos que respondieron a Cristo lo que decían las personas de fuera. Porque aquí, en el versículo 16, Pedro no responde por impulso. Pedro no responde por emoción. Pedro responde por una revelación que había tenido directamente de parte de Dios. Por esto él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos notar en esta respuesta de Pedro la convicción profunda que tuvo Pedro de quién era Jesús. Por eso él dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él tuvo una convicción clara de quién era Jesucristo. Entonces los discípulos, los demás discípulos, no tenían una convicción clara y profunda respecto a la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, en el versículo 17, Jesús le declara a Pedro: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo le da a entender a Pedro: la revelación que ha recibido no ha venido de lo humano, no ha venido de sangre y carne. Los primeros discípulos recibieron una revelación, una información en base a Cristo, pero que venía de carne y sangre. Pero a Pedro, Jesucristo le dice: no te lo ha revelado, no te lo ha mostrado carne o sangre, persona humana. Te ha revelado quién soy yo, mi Padre. Amén. Por esto es importante que podamos colegar nuestro pensamiento, nuestros corazones, nuestros espíritus a Dios, para tener una convicción clara referente a la persona de Jesucristo. En el versículo 18, Jesucristo identifica a Pedro. Diga conmigo: identifica a Pedro. Es importante que el Señor te identifique. Amén. Es importante que entre la multitud el Señor te pueda identificar como una persona que ha recibido una revelación de parte de Él. Que te pueda identificar Dios entre la multitud como una persona colegada a sus pensamientos, colegada a su corazón, colegada a su visión. Por eso Jesús identifica a Pedro y le dice: tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es importante comprender que cuando Jesucristo identifica a Pedro, lo está identificando como pequeña piedra. Y Jesucristo dice: sobre esta roca, no sobre él, sino sobre la roca de la revelación que había recibido Pedro referente a quién era Jesús. Sobre esa revelación la iglesia sería establecida, la iglesia sería fundada, la iglesia sería construida. Por eso él dice: sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has tenido de mi persona, sobre esa revelación mi iglesia será edificada, será construida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué te quiero decir, amado hermano?
que cuando tu vida es edificada en revelación, cuando tu vida es edificada en la revelación referente a quién es Cristo, lo que Él es capaz de hacer por ti, lo poderoso que Él es para resolver cualquier circunstancia en tu vida. Cuando comprendes esto, lo que Él es capaz de hacer, lo poderoso que es Él para obrar a tu favor, entonces tu vida es edificada en esa revelación y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra tu vida, contra tu finanza, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu ministerio, porque tu vida fue construida, establecida en una revelación concreta llamada Cristo. Amén. Por eso es importante que entendamos que nuestra vida no es fundamentada o construida en conceptos humanos. Nuestra vida es edificada y construida en la revelación de la persona de Cristo. La Biblia habla que nuestra vida debe ser edificada y sobreedificada en el conocimiento de Cristo. Lo que te hace estar firme, lo que te hace estar en pie, es el conocimiento referente a la persona de Cristo. Amén. Di a tu hermano, edifica tu vida en revelación. Amén. Porque es la revelación lo que fundamenta tu vida. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has tenido de mi persona, mi vida, tu vida será edificada. La vida de los discípulos, lo que han de creer a través de ustedes, la iglesia será edificada en esta revelación. Amén. Entonces la iglesia es edificada en la revelación sobre quién es Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 7, por favor, en el versículo 24, encontramos una alegoría, encontramos una parábola de Cristo referente a los dos fundamentos. En el versículo 24, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Diga conmigo, edificar casa en la roca. Otra vez, edificar casa en la roca. Diga de nuevo, oír, hacer, edificar casa en la roca. Hay unos principios importantes en este versículo. Habla de oír, dice, cualquiera que me oye estas palabras. Segundo principio, la hace. Tercer principio, edifica su casa sobre la roca. Estamos viendo que lo primordial, lo principal que nos pide el Señor es oír su palabra. ¿Amén? Hay una diferencia en escuchar y oír. Muchas personas oyen, o escuchan, pero no oyen. Cristo nos habla en este versículo de oír su palabra, pero no meramente oír su palabra, también practicar aquello que he escuchado. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y la practica, le comparo a un hombre, le comparo a una mujer que edificó su casa en la roca. La casa representa tu vida. La casa representa tu familia. La casa representa tu negocio. La casa representa tu matrimonio. La casa representa tu empresa. La casa representa tu ministerio dentro o fuera de la congregación. La casa representa tu vida en sentido general. ¿Dónde debe estar edificada tu casa? ¿En conceptos humanos? ¿En opiniones humanas? Tu casa debe estar edificada en la roca, en la revelación de la persona de Cristo. Cuando tu casa es edificada en la roca, en esa revelación, ninguna circunstancia podrá derrumbarla. Amén. El versículo 25 dice, vinieron lluvias
Vinieron ríos, la lluvia, los vientos, los ríos representan las circunstancias de la vida. Los ríos o el río, podemos decir, representa al diablo. Hay una palabra, un verso bíblico que dice: vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera contra él. Amén. ¿Cuándo es que Jehová levantará bandera contra este río impetuoso satánico que se levante contra ti? Cuando tu vida es edificada en la palabra de Dios, entonces Dios tiene todo derecho de levantar bandera contra el enemigo para contrarrestarlo a favor tuyo. Es por esta razón que es imperativo que tu vida sea edificada en la palabra, sea edificada en lo que escucha, pero practiques aquello que oyes para que tu vida pueda ser fundamentada en esa revelación. Dice que la lluvia y los vientos golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada, porque fue construida sobre una roca. Fue construida sobre algo sólido. Cuando tú edificas tu vida en fundamento no sólido, en conceptos humanos, en opiniones humanas que contrarrestan los principios de Dios en su palabra, cuando fundamentas tu vida en esas teorías vanas, cuando vengan los vientos, los ríos, la lluvia y golpeen contra tu vida no podrá estar firme. Pero cuando fundamentas tu vida en algo sólido, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo, porque Él es el verbo de Dios hecho carne. Y cuando fundamentas tu vida en la persona de Cristo, en su palabra, en su doctrina, en lo que Él ha establecido que debemos practicar, que debemos hacer, ninguna circunstancia te podrá mover de la manera de pensar correcta, bíblica. Ninguna circunstancia te moverá de tu fe en Cristo. Ninguna circunstancia te apartará del Señor, porque tu vida ha sido fundamentada en una revelación clara de la persona de Cristo. Amén. El versículo 26 nos dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El primer hombre era prudente. Dios está buscando mujeres, hombres prudentes. Pero Dios no quiere que en su iglesia hayan mujeres y hombres insensatos. El insensato no oye. El insensato no entiende. El insensato se le explica y no quiere comprender, porque tiene su propia opinión, su propio concepto, su propia idea. Por tanto, el insensato nunca podrá establecer, fundamentar su vida en la palabra de Dios. Siempre el insensato tiene una propia opinión, lo que yo creo, como yo creo que se debe hacer, como yo pienso que debe ser en la congregación, en el ministerio. No, no es así. La palabra de Dios nos enseña que nuestra opinión debe estar basada en la revelación de la persona de Cristo, en lo que Él quiere que hagamos, cómo Él quiere que caminemos, cómo Él quiere que actuemos, cómo Él quiere que vivamos en esta vida. Por tanto, el insensato rechaza el fundamento sólido. El insensato no analiza. El insensato no calcula. El insensato no se proyecta, no hace proyecto claro ni sólido. El insensato no prevé la circunstancia. El insensato construye en cualquier terreno, en cualquier fundamento. Pero el prudente es analítico, el prudente piensa, el prudente espera una dirección de Dios para poder fundamentar en una convicción clara, en una revelación clara, dirigida o venida de Dios. Amén. Dice la palabra que el insensato construyó su casa, edificó su casa sobre la arena. La arena es mórbida, es blanda. Todo aquello que he construido en un terreno mórbido, blando, en cualquier momento vendrá abajo.
El versículo 17 dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu. ¿Cómo golpearon? Con ímpetu, con fuerza, con tal fuerza que aquella casa que este hombre insensato edificó no pudo estar en pie. Dice, dieron con ímpetu contra aquella casa. Dice que cayó, pero me llama mucho la atención la última frase de este versículo. Dice, grande fue su ruina. Diga conmigo, grande fue su ruina. O sea, note algo importante. Cuando el cristiano no fundamenta su vida en la palabra de Dios y lo establece en opiniones vanas, como los discípulos, los primeros discípulos que respondieron, estaban edificando su vida en opiniones que daban otros referente a Cristo. Pero ellos no tenían claro la persona de Cristo. Dice que para este hombre insensato que edificó su casa en la arena, grande fue su ruina. Está claro lo que dice el versículo. Cuando tú edificas tu vida en fundamentos no válidos, en fundamentos que son mórbidos, blandos, donde no hay sustancia, donde no hay consistencia, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, cuando te ataquen las puertas del Hades, tu vida caerá. Pero si fundamentas tu vida en la roca, que es Cristo, Él es la roca que desecharon los edificadores, es ahí donde debes edificar tu vida, para que las puertas del Hades, cuando se levanten contra tu persona, tú puedas estar en pie. Amén. Por tal motivo, Cristo nos llama a edificar nuestra vida en la roca. Cristo le había dicho a Pedro, cuando edifiques tu vida, cuando la iglesia sea edificada en la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? ¿Amén? Jesús se refirió a la misma en un término plural. Estas tienen que ver con medio de tormentos en la tierra. Las puertas del Hades tienen que ver con circunstancias que te atormentan en este mundo, que te atormentan en esta tierra. Es importante entender que el Hades es representado en la Biblia como el infierno. La palabra de Dios nos dice que el rico, en Lucas 16:23, que el rico, estando, dice, en el Hades, en tormento, alzó sus ojos. ¿Dónde estaba el rico? En el Hades. Cuando Cristo habló en el versículo 18 del Hades, no se estaba refiriendo de manera literal al infierno, sino que tomó como ejemplo el Hades, que es un lugar de tormento, que es un lugar de dolor, que es un lugar de sufrimiento, de angustia. Lo tomó como ejemplo para ejemplificar que en la tierra, en la vida humana, hay personas que atraviesan momentos como que están metidos en el Hades. Cuando Cristo habló que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, se está refiriendo a circunstancias que tú vives en este mundo, problemas, dolores, angustia, que te hace sentir como que estás metido vivo en el infierno. Es posible que usted haya escuchado alguna vez la expresión, mi vida es un infierno. Esta vida que vivo con este hombre es como que estoy en el infierno. La vida que vivo con esta mujer es como que estoy en el infierno. Esta crisis me hace estar como que estoy en el infierno. Sufrimiento, dolor, angustia. Cuando Cristo habló que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, se estaba refiriendo a esos medios de tormento. Es cuando el infierno viene a la tierra y te hace sufrir como que estás metido en el mismo infierno. Pero Jesús dijo, aunque esto te acontezca, aunque esto suceda en tu vida, si edificas tu vida en la roca, estas puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Amén. Cristo nos dio a entender que algunas puertas del Hades nos golpearán.
nos harán sufrir en un momento. Pero Jesús dijo, aunque te golpeen, aunque te hagan sufrir, estas puertas del Hades, si tu vida está edificada en mi palabra, si tu vida está edificada en mi persona, en el conocimiento de mi persona, estas puertas del Hades no prevalecerán contra tu vida. Esa circunstancia, ese dolor, ese problema, esa angustia, esa necesidad que te hace padecer como que estás en el infierno, no prevalecerán contra ti, porque tú has edificado tu vida en la revelación en cuanto a mi persona. Lo que soy capaz de hacer por ti, lo que soy capaz de resolver en tu vida, es lo que el Señor quería darle a entender a Pedro. Entonces las puertas del Hades es cuando el infierno viene al mundo natural y la víctima es atormentada en vida física. Una puerta del Hades es cuando el fruto de la carne se activa. Igualmente, cuando el fruto de la carne se activa, en esa persona está operando una puerta del Hades. Cuando el cristiano, cuando la persona camina en los deseos de la carne, esto produce dolor, muerte, tormento y angustia, porque hay una puerta del Hades en esta persona que se ha abierto a través de los deseos de la carne. Y como camina en los deseos de la carne, hay dolor, tormento, muerte que acontece en su vida. En Romanos capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Note algo importante, el ocuparse, el atender los deseos de la carne, abre una puerta del Hades en tu vida para tormento y para dolor. Pero el ocuparse del espíritu abre una puerta de bendición, de vida y de paz para tu vida. Cuando te ocupas del espíritu, cuando trabajas por lo espiritual, esa acción tuya cierra las puertas del Hades que se abrieron en un momento en tu vida. Pero cuando no trabajas por lo espiritual, cuando no caminas en el espíritu, cuando no vives por el espíritu, cuando no hablas por el espíritu, no piensas por el espíritu, por así decirlo, entonces las puertas del Hades se abren en tu vida, porque comienzas a caminar en los deseos de la carne, y caminar en los deseos de la carne abre una puerta de tormento en tu vida, una puerta de muerte, de dolor, de sufrimiento y de angustia. Amén. Las puertas del Hades también es un medio de acceso igualmente al reino de las tinieblas. ¿Por qué las puertas del Hades es un medio de acceso al reino de las tinieblas? Cuando la persona no camina dentro de los parámetros del Señor, cuando no hace la voluntad de Dios, cuando camina en los deseos de la carne, cuando vive en sus conceptos y opiniones vanos y humanos, entonces esta persona deja de caminar dentro del reino de Dios. Entonces es transferido al reino de las tinieblas. Él mismo se transfiere con sus actitudes, con su comportamiento, cuando camina en los deseos de la carne, cuando hay falta de perdón en su vida, cuando hay pecados sin confesar, él mismo se transfiere al reino de las tinieblas. Entonces las puertas del Hades son un medio de acceso al reino de las tinieblas. Cuando tu vida es atormentada por un pecado que no has confesado, entonces has entrado a lo que es al reino de las tinieblas por esta puerta del pecado. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hemos dicho que el Hades es un lugar de tormento, de dolor y de angustia. ¿En qué áreas se manifiestan las puertas del Hades en la vida de una persona? Las puertas del Hades son tormentos y ataduras, como hemos dicho, que se activan en el ser humano en las diferentes áreas, tales como lo espiritual, lo emocional, lo sexual, lo económico, lo psicológico y lo físico. En estas áreas de la vida humana se manifiestan puertas del Hades que atormentan la vida de muchos cristianos, de muchas personas. Pero en esta mañana, en este día,
Dios a través del Espíritu Santo y a través de mi persona te está dando una llave de comprensión de qué son las llaves, de qué son las puertas del Hades, para que puedas deshacerte de cualquier puerta en tu vida que te atormente, que te angustie. Amén. En el área física, las puertas del Hades atormentan a muchas personas, creyentes y no creyentes, con enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades es una manera de tormento en muchos creyentes. En Lucas capítulo 13, versículos 10 y 11, nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la sinagoga y estaba allí enseñando. Y había una mujer que tenía 18 años, que era atormentada por un espíritu de enfermedad. Esta mujer era atormentada por un espíritu de enfermedad. La enfermedad era una puerta y el demonio la atormentaba a través de esta puerta. O sea, hay enfermedades que son producto de demonios que atormentan a una persona, porque esta persona ha descuidado su vida espiritual, su integridad con Dios, su relación con Cristo. Entonces se ha apartado espiritualmente de Cristo y ha abierto una puerta del Hades que le atormenta en esta área física. Entonces la enfermedad es una puerta del Hades y a través de esta puerta los demonios atormentan a las personas. Hay personas que no saben de dónde viene la enfermedad que le atormenta. Se han hecho todos los análisis, todos los exámenes, han ido a todos los médicos mundanos, han ido a los hechiceros, han tomado brebajes que han hecho hechiceros, satanistas, y no encuentran de dónde viene el problema que le atormenta. Amén. Porque hay enfermedades que son espirituales, que por alguna circunstancia, por algún pecado, por alguna desobediencia de esta persona, ha abierto la puerta, el enemigo ha entrado en su vida, ha abierto esta puerta de enfermedad en su vida y a través de esta puerta atormenta a esta persona. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer escuchaba la enseñanza de Cristo, porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Ella escuchó la palabra de Dios y esta palabra, esta enseñanza que Cristo daba, produjo fe en su vida y Cristo pudo percibir que esta mujer había recibido fe o había surgido fe en su vida. Llamó a esta mujer y dice que la liberó de aquel espíritu de enfermedad que la atormentaba por 18 años. No sé cuál es el tiempo que tengas atormentado por una enfermedad. No sé cuál es el tiempo que hay en tu vida con una puerta del Hades abierta. Pero en esta mañana Dios te habla que es la oportunidad a través del conocimiento de la palabra para poder cerrar en tu vida esta puerta del Hades que te atormenta. Amén. Entonces la puerta del Hades se manifiesta en el área física, con enfermedades, con problemas, con angustia, con dolor. Amén. El cáncer, el SIDA, la osteoporosis, la diabetes, la leucemia, obesidad, hipertensión, asma. Todas estas enfermedades no vienen de Dios, porque no es la voluntad de Dios que un cristiano tenga cáncer, leucemia, obesidad, SIDA, osteoporosis o cualquier otra enfermedad. No es la voluntad de Dios que el cristiano esté padeciendo con problemas, con dolores, con angustia, que estas enfermedades no le permitan servir a Dios con libertad. Si la enfermedad no te permite servir a Dios con libertad, con gozo, es porque es una puerta del Hades que está abierta ahí. Y debes comprender que debes cerrar esta puerta del Hades en tu vida. ¿Cómo cierro yo esta puerta del Hades?
teniendo la revelación, la convicción de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo cierro esta puerta del Hades de enfermedad en mi vida? ¿Cómo la cierras en tu vida? La palabra de Dios dice en Isaías 53:5 que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando entiendo que antes de nacer, que antes de ser formado en el vientre de mi madre, Cristo llevó toda enfermedad que pudiera afectarme en mi vida humana. Cuando comprendo esto, entiendo que la enfermedad que llegue a mi vida, yo debo oponerme a ella. Yo debo combatirla. Yo debo ordenarle y decirle: tú no perteneces a mi cuerpo. Tú no perteneces a mi vida. Porque por las llagas de Él, yo fui curado. Amén. Es ahí donde cerramos la puerta del Hades. Cuando entendemos que antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, ya fuimos salvos, fuimos bendecidos, fuimos curados y hemos sido victoriosos por Cristo Jesús. Es el conocimiento que Dios quiere que tú tengas en base a esto, para poder cerrar las puertas del Hades. En el área emocional, es importante esto, en el área emocional hay puertas del Hades que atormentan a muchos cristianos. Algunos se preguntan: ¿pero por qué mi vida no progresa? ¿Por qué yo diezmo, ofrendo, sirvo en la iglesia y no veo la bendición de Dios en mi vida? ¿Qué está pasando? Hay cristianos que laboran en la congregación, diezman fielmente, ofrendan fielmente en la congregación, trabajan fielmente en su vida, pero a veces no ven la bendición de Dios en su vida. Y esto produce un dolor, una frustración en su mente, en su vida, porque no comprenden, porque sirven, llegan temprano a la congregación, diezman con fidelidad, pero no entienden por qué no se abren sobre su vida las ventanas de los cielos. El pastor Mateo hablaba, cuando hablaba de las ofrendas, hablaba que lo más importante no es la ofrenda, es la actitud como yo doy mi ofrenda. ¿Con qué actitud? ¿Con qué condición? ¿Con qué corazón? ¿A qué nivel de santidad estoy dando yo mi ofrenda? Entonces eso produce que mi ofrenda sea aceptada ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, en el área emocional de muchos cristianos y personas, hay puertas del Hades que le atormentan. Un ejemplo de ello, el resentimiento. Cristianos que están resentidos con Dios, hasta con Dios están resentidos. ¿Pero por qué, Dios? Si soy fiel y tú no me bendices. ¿Pero por qué bendices a Juanita y a mí no? Dejaré de ir a la iglesia. No me voy a congregar más, porque lo he dado todo para ti y no veo, Señor, tu bendición sobre mi vida. Cristianos resentidos con Dios, resentidos con sus parejas, resentidos con sus hermanos, resentidos con sus padres físicos, biológicos y espirituales, resentidos en muchas maneras. Como están resentidos, están siendo atormentados por esta puerta del Hades de resentimiento en el área emocional. En el área emocional se manifiesta la puerta del odio, la raíz de amargura, la violencia, la depresión, el suicidio, confusión, celo, autocompasión, envidia, avaricia, egoísmo, prepotencia y soberbia. Cuando la persona se identifica con una de estas puertas o con varias puertas de esta, debe entender que hay un serio problema en su vida. Debe entender que con estas puertas abiertas no podrá progresar en la vida cristiana. Ningún cristiano progresa con resentimiento. Ningún cristiano progresa con odio en su corazón. Ninguna persona, llámese cristiano o no podrá progresar en la vida. La palabra de Dios dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El resentimiento es un peso.
El odio es un peso. La raíz de amargura es un peso. La violencia es un peso. La depresión es un peso. Hay personas que están tan depresas que no pueden ni siquiera levantarse de la cama. Porque la depresión ha mermado su fuerza. Ha mermado las ganas de vivir. Ha mermado el deseo por la vida. Ha mermado los sueños. Ha mermado la esperanza. Y no tienen ánimo ni de levantarse, ni de bañarse, ni de cambiarse, ni de compartir con nadie. Porque están con un peso de depresión que lo mantiene atado, lo mantiene atormentado. Pero en esta mañana, en este día, vengo a decirte que esa puerta de depresión en tu vida puede ser cerrada si te levantas en el nombre de Jesús. Te puedes levantar y cerrar esas puertas, porque Dios te ha dado la capacidad y las llaves para cerrarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas estas cosas son puertas y también es un peso que nos impide avanzar a la victoria, alcanzar nuestras metas cristianas. En el área sexual, por igual. En el área sexual se manifiesta la lujuria, apetitos sexuales desordenados. O sea, hay cristianos, personas que la lujuria lo mantiene atado. La lujuria lo lleva constantemente al pecado. Entonces la lujuria es una puerta del Hades que le atormenta. Este cristiano es atormentado por la lujuria, cae en el pecado, se arrepiente, llora, pero dice: Señor, es que no puedo dejar esto, es que soy débil. Hay una puerta del Hades ahí que está atormentando. Pero el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Cuando comprendemos la palabra de Dios y entendemos tu palabra, entendemos que aunque humanamente soy débil, como humano, Él me ha dicho y ha declarado una palabra sobre mí, que soy fuerte y debo creer esta palabra y levantarme de esa caída, de esa actitud, para poder vencer. Amén. Lo que es la pornografía, el adulterio, la fornicación, la masturbación, todo esto son puertas del Hades que atormentan a las personas. Sucubo e incubo también son puertas que atormentan a las personas. ¿Qué es sucubo? Estas puertas sucubo son demonios que toman la personalidad de una mujer, en este caso, y aparece en el sueño de este hombre lujurioso que ha abierto la puerta por la lujuria. Entonces este espíritu llamado sucubo toma la personalidad de la mujer que desidera este hombre, que desea este hombre, esté casado, esté soltero, o la mujer esté soltera o esté casada, pero él la quiere para él la desea, él la piensa, sueña con ella. Entonces en ese momento este espíritu toma la personalidad de una mujer o de esta mujer y aparece en el sueño. Y es ahí cuando en el sueño este hombre tiene un coito, una relación sexual con este demonio que ha tomado la personalidad de esta mujer. Demonio incubo es el demonio que toma la personalidad masculina. Cuando la mujer es atormentada por la puerta de lujuria, es lujuriosa, desea un hombre casado o no casado, lo desea para ella, lo anhela tanto que sueña con él de diversas maneras. En este caso, toma la personalidad de este hombre y en el sueño es donde esta mujer comienza a experimentar una relación sexual en sus sueños. Yo le di una consejería a una hermana de nuestra congregación. Ella me contaba que a su habitación entraba un hombre y se acostaba con ella en la cama a tener una relación sexual con ella. Pero esta hermana estaba pasando por un problema lujurioso y esta lujuria abrió la puerta a este demonio y era atormentada. Ella me decía: yo quiero librarme de esto, pastor, pero no puedo. Le explicaba la manera como liberarse de esto.
confesar el pecado, contrarrestar esto, someterse a Dios con toda integridad para vencer esta puerta lujuriosa que le atormentaba. Amén. Entonces es importante entender esto, que de esta manera en el área sexual somos nosotros atormentados muchas veces y no nos protegemos con la palabra de Dios, con una revelación profunda referente a Cristo y entender que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y podemos vencer cualquier puerta del Hades. Amén. En el versículo 19, para concluir, en el versículo 19, Jesús le dice a Pedro lo siguiente, cuando Pedro recibe esta revelación. Y es importante entender, hermanos, que solamente Cristo le da las llaves de su reino a los que han comprendido quién es Él. No todos los cristianos tienen las llaves de su reino. ¿Por qué Jesucristo le dio a Pedro las llaves del reino? Pedro representaba a la iglesia. No fue para Pedro solamente que le dio las llaves. Él era representante de la iglesia. Él representaba a la iglesia, nos representaba a nosotros. Entonces toma a Pedro, como ha tenido una revelación. Pedro representa a los cristianos que han entendido quién es Jesús. A los cristianos que han recibido una revelación profunda y clara referente a Cristo. Pero también Pedro representa al cristiano que recibe las llaves del reino de Dios cuando ha recibido una revelación sobre Cristo. Entonces Jesús le dice, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Por qué no dijo a ustedes, discípulos, le daré las llaves del reino en ese momento? Porque los primeros discípulos que respondieron no estaban a la altura de la revelación que había recibido Pedro. Por tanto, Pedro fue el único calificado en ese momento para él recibir las llaves del reino. Se le dio autoridad. Y Jesús dice, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra afectará el cielo. Y lo que desates en el cielo afectará la tierra. Lo que Jesucristo quería darle a entender a Pedro, las llaves que te doy es para que desde la tierra afectes el cielo. Y con esa llave en el cielo abras puertas que afecten la tierra. Amén. Entonces, cuando recibimos la revelación referente a quién es Cristo, Él nos da la llave de su reino. Una primera llave de esas llaves que Jesús le dio a Pedro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una llave para abrir y para cerrar. Cuando declaramos la palabra, cuando la dejamos salir por nuestra boca frente a las puertas del Hades o circunstancias que nos abaten en la vida, con esta palabra de fe, con esta palabra positiva, podemos cerrar las puertas del Hades. Amén. La Biblia dice que vino un centurión a Cristo y pidió que fuera y sanase a su criado. Jesús quiso ir, pero el centurión tenía tanta fe que dijo, Señor, solo di la palabra y la puerta del Hades que atormenta a mi criado cerrará. O sea, que la palabra de Dios es una llave para cerrar las puertas del Hades que pueda atormentar tu vida, tu economía, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu empresa, a tu negocio. Es por esto que la palabra dice que no debe apartarse de tu boca este libro de la ley. Esta palabra debe meditarla, hablarla, confesarla, vivirla, practicarla para cerrar toda puerta que pueda atormentar nuestra vida. Amén. La fe es otra llave. Diga conmigo la llave de la fe. Sé que todos han leído Hebreos capítulo 11. Cuando yo leí este capítulo me llamó mucho la atención la expresión por la fe. Si lee Hebreos capítulo 11, reiteradamente aparece la expresión por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y cuando algo se repite,
es porque Dios quiere que prestemos atención. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, Él quería atrapar la atención de las personas para que comprendieran bien lo que Él quería explicar. Entonces, cuando en hebreo aparece la expresión reiteradamente, por la fe, por la fe, por la fe, lo que Dios nos da a entender a través de Pablo es que tenemos que entender que todo lo que queramos recibir en este mundo es por la fe. No existe otro medio, no existe otro camino, es por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y la palabra de Dios dice que cada uno ha recibido una medida de fe, que la debe usar en base al nivel de fe que le ha sido dada. La fe es una llave para abrir, pero también para cerrar las puertas del Hades. Amén. El nombre de Jesús por igual es una llave que cierra las puertas del enemigo. Es una llave que también abre las puertas del cielo para recibir de Dios las bendiciones. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ores, ora en mi nombre. Cuando pidas, pide en mi nombre. Y lo que pidas en mi nombre vendrá del cielo. Se abrirá las puertas del cielo y tú lo has de recibir. Otra llave que también Dios nos ha dado es la sangre de Cristo. Es otra llave para poder vencer. La Biblia dice, y ellos le han vencido, amén, por la sangre del Cordero. O sea, la victoria la tenemos nosotros por la sangre del Cordero. Tenemos que aplicar en el sentido espiritual la sangre de Cristo en nuestra vida, a nuestros hijos, en nuestra casa, para cuando pase el devorador, el destructor, pueda entender que tu casa, tu vida, tu familia pertenece a Cristo. Amén. Él da las llaves del reino a aquellos que han recibido una revelación profunda y clara referente a Cristo. Ponte sobre tus pies, por favor. Amén. No sé cuál es la puerta del Hades que te atormenta. Por ejemplo, hay personas que la falta de dinero es una puerta del Hades que la atormenta. Hay personas que cuando no tienen dinero ni a la iglesia vienen, no oran, se le ve el ánimo, el deseo de comer, porque la falta de dinero es una puerta que le atormenta. No debe ser así. El dinero no puede ser una puerta que me atormente a mí. Porque si yo estoy correctamente alineado con Dios, esto no puede a mí atormentarme. Por un momento